Perfecto. Bueno, pues ya se empezó a grabar la clase y hoy vamos a hablar del capítulo 11 del libro de Jimena Canales, que antes de iniciar la grabación estábamos diciendo que nos está gustando muchísimo el libro. Y bueno, el capítulo 11 se llama Al cabo de 2 meses. Y el evento más importante que nos va a narrar ocurre en Friburgo, Alemania. Y lo que ocurre en Friburgo, Alemania, pues son unas conferencias de fenomenología. En general, lo que presenta este capítulo, pues es la propuesta fenomenológica de Husserl y después de Heidegger como una alternativa al debate entre Einstein como representante de la ciencia y Bergson como representante del vitalismo, de la experiencia de la vivencia no medible, ¿no? Y pues sí, o sea, digamos, si tendríamos que decir de qué se trata este capítulo, pues se trata de fenomenología. Y pues va a ser nada más y nada menos que Heidegger, que es este segundo que tengo aquí. Heidegger, alumno de Husserl, que es el primero que tengo en las pestañas del buscador, con la fenomenología, quienes van a proponer una solución, pero sobre todo, o sea, Husserl empieza a conversar, a proponer las ideas de la fenomenología y a, digamos, sí, conversar con las ideas de Bergson. Pero el personaje más importante de este capítulo va a ser Heidegger. Y permítanme un momentito que están llegando más alumnos. Ok. Y bueno, otra vez me pareció así como un poquito confuso cómo se saltaban de unas fechas a otras, pero ahora les comento cómo, según yo, resolví y di un poquito de orden a las fechas del capítulo. Porque, por ejemplo, en esta primera introducción nos habla de que se va a liderar una reunión en Londres en 1923, pero en el mismo año en que se encuentran Einstein y Bergson, en 1922, Husserl da 4 conferencias en la universidad, en la University College en Londres, y desde ahí ya se dejaba ver que había muchas diferencias entre las propuestas de Husserl y las de Bergson. La tercera pestaña aquí en el buscador la dediqué al alumno de Husserl que se llama Roman Ingarden, que se ve que estas son sus fotos de cuando era más grande, pero voy a hacer grande esta que me parece donde se ve un poquito más joven, para que nos imaginemos cómo estaba cuando escribió una tesis bajo la dirección de Husserl, criticando fuertemente a Bergson. ¿Cuáles eran las críticas desde la fenomenología a la postura de Einstein y de Bergson? A ver si nos vamos a centrar en las ideas de Heidegger. Bueno, la crítica a la noción de tiempo de Einstein es que se alejaba de nuestra sensación del flujo temporal, que era demasiado simple, que era inadecuada, que se basaba nada más en la medida, en la medición mediante una máquina llamada reloj, y que además cometía un error que ya había cometido Aristóteles, que era plantear una noción del tiempo homogénea y espacial. Entonces, bueno, lo que estaba haciendo Einstein, según Heidegger, era caer en este error aristotélico de espacializar el tiempo. Y realmente, pues sí, es verdad, o sea, hace un concepto de espacio-tiempo que son indisolubles. Me voy a desviar unos minutitos, no creo que sean más de 10, para compartir con ustedes el PowerPoint de la clase que doy sobre la noción del tiempo en Aristóteles, para que quede un poquito más claro esto de cómo no puede haber tiempo sin espacio en Aristóteles. Entonces voy a dejar de compartir tantito aquí para compartir el PowerPoint. A ver, aquí estoy. Compartir PowerPoint. Bueno, este es un PowerPoint de otra clase en donde se habla de Cronos. Estas son las imágenes en el arte
de Cronos comiéndose a sus hijos, porque aun cuando crea el tiempo, crea muchas cosas, todas las destruye, incluidas a todos sus hijos, ¿no? Y el caso es que para plantear la noción aristotélica, pues tenemos que partir de Platón. Déjenme pongo, a ver si puedo poner la pantalla completa sin que haga cosas raras de poner el cronómetro. Miam, 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 miam. Aquí. Listo. Bueno, entonces les digo, van a ser 10 minutitos, pero vale mucho la pena y les voy a decir por qué. Porque lo que se discute entre Platón y Aristóteles también se va a discutir aquí en este capítulo de Jimena Canales, entre otros filósofos. Entonces, vamos a empezar un poquito con Platón. La astronomía platónica, que viene en el Timeo, pues empieza a definir los lapsos temporales basándose en los astros. Y dice que pues son los astros quienes conservan los números del tiempo cuando vemos que el movimiento rotacional de la Tierra es el que nos da la noche y el día. El movimiento de la Luna en torno a la Tierra es el que nos da la duración del mes. Y por supuesto, el ciclo solar pues se corresponde con el año. Y todo esto se refiere al tiempo supralunar, en el sentido que es todo lo que ocurre más allá de la Luna, y lo que ocurre debajo de la Luna, acercándose al centro que es la Tierra, todo el mundo sublunar es imperfecto, vulgar, es el devenir, mientras que el supralunar es divino, es preciso y precioso, como esta imagen que tenemos de la astronomía platónica, en donde vemos pues justo, ¿no?, que está aquí la Tierra en el centro y todos estos astros errantes llamados planetas, incluyendo al Sol, girando a su alrededor. Aquí podemos ver cuáles son los planetas con un poquito más de claridad, porque se ven más grandes los letreros. Es Luna, Mercurio, Venus, el Sol. Después del Sol está Marte, Júpiter y Saturno como el último de los planetas. Y ya después está la famosísima esfera de las estrellas fijas. Y las constelaciones que están en la esfera de las estrellas fijas, que son las que no podemos ver de día, son las que corresponden con los signos zodiacales. ¿Por qué no la podemos ver de día? Porque el Sol la está visitando. Bueno, el punto es que para Platón, todavía estamos hablando de Platón, hay un concepto de tiempo que es el de la eternidad, que es igual al de Parménides. Por eso también les quería mostrar estas diapositivas el día de hoy. Parménides habla de esta eternidad asociada con el término eón o aión, que se caracteriza porque no hay cambio. Y en contraste está el tiempo vulgar, sublunar, en el que nosotros estamos, que es el cronológico, que inicia cuando los astros empiezan a moverse, gracias a que el demiurgo lo decide así. Este es el demiurgo. Y aquí arriba está la vida de los dioses, mientras que aquí abajo pues está la vida de los mortales, como nosotros. Existe en la astronomía platónica un año perfecto, que es en donde todos los planetas que estábamos listando en su momento se vuelven a alinear. Esto de Gadamer ahorita no lo vamos a ver. Vamos a pasar a la crítica que hace Aristóteles a Platón. Y es que a Aristóteles se parece que Platón solamente nos dijo cómo medir el tiempo, pero no nos dijo qué es. ¿Ya vieron qué es exactamente lo que dijo Heidegger sobre Einstein? O sea, en este capítulo Jimena Canales nos cuenta, ¿no? Que dice, bueno, es que Einstein nos está diciendo cómo se comportan los relojes, pero no está abordando la pregunta esencial acerca de qué es el tiempo. Esto fue exactamente lo que dijo Aristóteles de Platón. Dijo, bueno, sí, pues nos digo cómo se mueve el Sol y la Luna y cómo medimos los tiempos del cosmos, pero no ha respondido qué es el tiempo. Y por eso Aristóteles se dispone a responder a esa pregunta en la física, en estos capítulos del libro cuarto,
haciendo uso de su noción de acto y potencia, en donde, como ustedes ya estudiaron, todos los objetos tienen una serie de estados potenciales y solo algunos de ellos se van actualizando, y eso nos dice Aristóteles es lo que va definiendo los instantes anteriores y los instantes posteriores. Cuando se actualiza un nuevo estado, cuando una semilla se convierte en plantita y luego en árbol, se van dando esta sucesión de instantes como puntos en una línea que nos permiten distinguir entre lo que ocurrió antes y lo que ocurrió después. Entonces el tiempo es un continuo hecho de instantes y vamos a llamar tiempo aquello que numera a todos esos instantes del movimiento, donde movimiento es entendido como esta, o sea, esta explicación que les está dando de la actipotencia. No es solamente moverse de un lugar a otro, sino cualquier cambio de estado, incluso en un objeto que está quieto o una persona y cambia su estado de alma, de ánimo, eso también sería un movimiento en Aristóteles. Entonces es un concepto muchísimo más amplio que el del simple movimiento espacial en un objeto. Pero ¿por qué sí es necesariamente espacial? Resulta que la semana pasada, en un seminario de filosofía de la ciencia, leímos un texto de un filósofo que se llama Casey, bueno, les voy a decir cómo se deletrea, C-A-S-E-I, Casey. Y ese hombre tiene un artículo sobre cómo es el espacio en Aristóteles, y cómo es el tiempo en Aristóteles. Y el punto es que Aristóteles tiene tres argumentos por los cuales los puntos de la línea no pueden ser espaciales. Y dice que porque se necesita una tercera dimensión para que puedan ocurrir cosas y que por eso los puntos geométricos no son lugares en los que ocurran cosas y que por lo tanto no forman parte del espacio ni del tiempo. Es un poquito más complejo, la verdad sí me tardaré en explicarlos con mucho gusto, les voy a subir el artículo en Classroom, pero lo que me hizo mucho sentido al leer ese artículo es que para Aristóteles tienen que ocurrir cosas, en contraste con Platón, que tiene este mundo de los dioses y de los números, y al que considera más real. Ese aión eterno, para Platón, y es matemático y es perfecto y es más real. Y para Aristóteles eso no, o sea, no tiene principio de realidad si no está en el espacio y si no están ocurriendo cosas. Entonces, Aristóteles lo que hace es aterrizar la noción de tiempo, bajarla de la eternidad y traerla al mundo del devenir, en donde estamos nosotros envejeciendo con el paso de estos instantes que se suceden los unos a los otros. Entonces, no sé si fue del todo clara, pero lo que quiero transmitirles es que la noción temporal de Aristóteles necesariamente está vinculada al espacio, ya que ocurran cosas en esos instantes. Y por eso, pues tiene bastante sentido que algunos autores hayan asociado la noción aristotélica con la einsteiniana, que vincula el espacio y el tiempo. Bueno, creo que esa es toda esa va a ser toda mi desviación hacia Platón y Aristóteles, porque luego vienen como las preguntas filosóficas a Aristóteles, pero hoy no es el día de esa clase. Entonces, vamos a dejar de compartir esto y regreso al navegador en donde están las fotos de nuestros protagonistas. Bueno, la sección que ya estoy abordando del capítulo de Jimena Canales se llama Husserl y Heidegger. Y aquí pues se narra cómo en 1924 Heidegger escribe este famosísimo libro que se llama El ser y el tiempo, que me gustaría mucho preguntarles a ustedes si ya lo vieron en alguna materia. ¿No? Por ahí veo puras caritas que dicen que no. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué vende Heidegger? El Dasein. De eso sí hablaron, del Dasein. ¿Quién les dio Heidegger? Ay, tienen el mute. Sí veo que mueven sus bocas, pero tienen el micrófono apagado. Creo que lo tomé con Rivas. Con Rivas.
Yo también Ah, lo vimos, yo también lo vi, doctora, pero muy poco y sobre todo hicimos énfasis en el design, en el pero así Dasein. a detalle, no. Bueno, el Dasein y el tiempo pues están trenzados. Como muy, muy someramente se deja ver aquí en una frase que puse con letras muy grandes. La vida humana no es que tenga lugar en el tiempo, sino que es en sí misma el tiempo. O sea, el ser y el tiempo, como dice el título del libro de Heidegger, son uno mismo. Pero bueno, sí quería saber si habían hablado del tiempo en sus cursos de Heidegger, que hubiera estado súper bien. De todas maneras, aquí vamos a ver esta presentación que nos hace Jimena Canales. Entonces, lo importante aquí es que Heidegger no se va a sentir identificado ni con el concepto de Einstein ni con el concepto de Bergson, y este debate pues le va a parecer muy incómodo y por eso va a ofrecer una salida para no caer en ninguno de los dos conceptos, ni en el einsteiniano ni en el bergsoniano. Y para Heidegger el tiempo no debe ser considerado ni homogéneo, como quería Einstein, ni cuantificable, como quería Einstein, pero le parece que Bergson no fue del todo exitoso en criticar a Einstein porque siguió cayendo en categorías clásicas. Y en lo primero que se iba a coincidir, creo que voy a usar un poquito el pizarrón para ir anotando algunas ideas. A ver, aquí, pizarrón. Aquí está. Espero que esto funcione. Aquí está. Lo que quisiera hacer en el pizarrón es poner por un lado el concepto einsteiniano del tiempo, luego por acá el bergsoniano, y luego en medio, ay no, perdón, ahora sí, por acá como una cuestión intermedia y de conciliación o más bien como de renuncia a cualquiera de las otras dos nociones, el tiempo heideggeriano. Muy bien. Entonces, conforme vaya leyendo mis notas del capítulo, pues vamos rellenando un poquito aquí cuáles son las características. Del concepto einsteiniano, pues es un tiempo homogéneo y que se cuantifica. Bergson, en su libro La evolución creadora, que traje aquí para presumirles mi librito, mira, tengo mi ejemplar aquí. En este libro de 1907, que se llama La evolución creadora, Bergson critica la medición del tiempo. Entonces, en eso sí van a estar de acuerdo Heidegger y Bergson. No es medible. Según Heidegger, gracias a Einstein, hay una renovación en el interés de la cuestión del tiempo. O sea, gracias a que propuso su teoría de la relatividad, pues ciertamente se ha estado hablando mucho de este concepto. Pero lo que no le va a gustar a Heidegger es la escisión entre ciencia, por un lado, y vivencia por el otro. Si ponemos atención, nos dice Heidegger, solamente en los relojes se desvanecerá la esperanza de alcanzar el significado original del tiempo. Como nos va comentando la autora, lo que quiere Heidegger es proponer un tiempo precientífico. En 1925, Heidegger dio un curso espérenme, es que puse H y no sé si es Husserl o Heidegger. Yo creo que es Husserl. Ahorita buscamos el dato. Pero el caso es que hay un curso de fenomenología que se llama La historia del concepto del tiempo. Y les quiero enseñar que
ya cuando empecé a dar este curso de historia del tiempo, yo compré este libro de Berzón que se llama prácticamente igual, se llama La historia de la idea del tiempo, y aquí es en donde habla de Aristóteles. ¿Por qué dice el chat Parménides? ¿Dije otra cosa con la eternidad? No, lo que pasa que, hola, ¿qué tal? Hola. Que así en la parte de concepto einsteiniano, pues podríamos ponerlo de Parmenides, me Ah, gustó mucho ya, sí. la, Ok, muchas la gracias. Dije, ay, no analogía sé, que luego tal vez dije utilizaron entre Protágoras o alguna otra cosa, ¿no? Aquí Parmenides y Heráclito. se va a asociar el concepto einsteiniano con Parménides, ciertamente, y al bersoniano con Heráclito. Muy bien. Bueno, entonces, les comentaba que se llaman igual los cursos. Este es un curso que Berzón da sobre el concepto del tiempo y estuvo muy padre, bueno, un poco triste más bien lo que ocurrió con una alumna de hace como año y medio que quería hacer su trabajo final sobre Berzón y fue y compró este libro y todo el libro sobre Aristóteles, o sea, un curso de Berzón sobre el tiempo aristotélico, ¿no? Entonces les cuento para que no les vaya a pasar lo mismo a ustedes. Pero bueno, es un curso y se llama igualito que el de la fenomenología, la historia del concepto del tiempo, y la historia de la idea del tiempo. Al igual que Berzón, Heidegger veía demasiado aristotélica la noción física del tiempo espacializada. Entonces aquí es noción espacial. Y vamos a poner aquí como que se parece a Parménides, no totalmente, sino, uy, no olvídense. Ya se puso anaranjado esto. Bueno, no importa. O sea, solo quería como que resaltar que no es que todo vaya a ser igual. Es igual en el sentido de que no hay cambio en un universo bloque, que ahorita vamos a ver algunas imágenes del universo bloque, pero sí es bastante distinto la propuesta de Parménides de la de Einstein en el sentido de la espacialidad, porque en Parménides estamos hablando de una eternidad supralunar, y sobre todo divina. Ahorita también vamos a leer un poquito del poema de Parménides y vamos a ver que está hablando de dioses, y ese sí creo que lo leen en filosofía antigua, ¿no? De cómo van los dioses cabalgando unas yeguas y llegan a unos lugares increíbles. Entonces, en eso no se parecen. Lo que se parece es en esta sensación de que todos los momentos pueden estar ocurriendo simultáneamente. Si nos imaginamos que hay una persona en cada planeta, para cada persona está ocurriendo su momento, y por eso nos podemos imaginar que todos los momentos están ocurriendo como al mismo tiempo, y eso les parece a algunos autores como Popper que es una visión como de eternidad, no hay flujo, sino que todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando aquí más o menos en el orden del capítulo. Como ya hemos comentado, la durée bersoniana ni es espacial ni es divisible. ¿Se entiende por qué no es divisible? ¿Se acuerdan por qué? Lo hemos platicado un poquito, pero no sé si ya quedó muy lejos en el curso. ¿Por qué no se pueden dividir las sucesiones de vivencias o de recuerdos en Berzón? Pues porque se invaden los unos a los otros, como cuando escuchamos la melodía de una música. Bueno, obviamente, ¿verdad? Cuando escuchamos una melodía y ya no importa qué nota iba primero, qué nota iba después, sino como toda la experiencia en donde los momentos se mezclan. Entonces, por eso no se puede dividir como se dividen los segundos del reloj. Para Heidegger, el trabajo de Berzón estuvo súper bien, sí le dice así como muchísimas gracias por todo el trabajo hecho, pero esta crítica que ha hecho Berzón al concepto científico del tiempo, o sea, antes de encontrarse con Einstein, Berzón de todas maneras
es crítico y se opone a las nociones cartesianas y a las nociones newtonianas y científicas y matemáticas. Entonces hay de todas maneras esta crítica hacia lo homogéneo, lo exacto, lo medible. Y Heidegger se propone seguir perfeccionando la crítica que ha hecho Bergson, pero no le gusta que Bergson haya hecho énfasis en la noción de sucesión, de justamente como de esta sucesión de recuerdos o de experiencias. Entonces le voy a poner aquí una X y esto sí lo voy a poner en rojo, porque como notando que es lo que ya no le gustó a Heidegger, ¿sale? Entonces lo que propone Heidegger en su lugar es hablar de la instantaneidad. Esto lo voy a poner en verde como que sustituye a la noción de sucesión de Bergson. Para Heidegger, Bergson no fue lo suficientemente revolucionario. Tendría que haber roto más con algunas categorías tradicionales como esta noción de la sucesión o la de la calidad, puso Jimena Canales, pero me parece que se puede querer referir a cualidad, a que era cualitativa la noción temporal de Bergson. Y puede ser una cosa incluso de la traducción, porque el libro original está en inglés. Heidegger se pregunta, ¿qué constituye el tiempo? Casi que voy a poner, siguiendo a Aristóteles, o sea, ellos sí se ponen en la bronquísima de responder cuál es la esencia del tiempo, cómo lo podemos definir, qué es el tiempo, qué constituye el tiempo, no solamente cómo lo medimos. Y a esta pregunta es a la que responde. La vida humana no tiene lugar en el tiempo, como nos decía Aristóteles, que ocurren las cosas en el espacio, sino que es tiempo en sí misma. La vida es tiempo. El ser es tiempo. El Dasein es tiempo. La siguiente sección se llama Heidegger y Cassirer, y es muy poquito lo que menciona Cassirer, que, bueno, pues básicamente lo que ocurrió es que Heidegger no solamente se opuso al concepto de Einstein y al concepto de Bergson, sino como que también de corbata, pues se tuvo que pelear con Cassirer, que vamos a recordar aquí que era muy amigo de Einstein, y que, si se acuerdan, pues tenía como gran devoción por las matemáticas y por la física, y eso Heidegger no lo comparte. Entonces lo voy a agregar aquí. Gran admiración por la exactitud de las matemáticas, ¿no? Y de la física. Física, matemática. Entonces Heidegger, oponiéndose a Einstein y a esta visión forzosamente matemática y exacta, pues también de corbata se opone a Cassirer. Y nos dice Jimena Canales, incluso Heidegger se termina distanciando de su mentor Husserl. Esto lo tengo un poquito más adelante, pero vamos a ver en qué se distanció de su profesor. Husserl dice que hay una crisis de las ciencias europeas, o más bien causada por las ciencias europeas, y esto sí lo dice Husserl, dice Einstein no reforma el espacio y el tiempo en el que transcurre nuestra vida esencial, y critica a Einstein por no considerar a Michelson en los experimentos del éter, a Michelson y a Morley como sujetos con conciencia que están viviendo algo en el experimento. O sea, para Einstein, pues eso es irrelevante. Y no nos sorprende. ¿Por qué? Porque Einstein, como ya hemos mencionado, siempre va a buscar la objetividad, y todas las subjetividades de cómo lo vivió Michelson y Morley, si estaba aburrido o estaba divertido, y si se le pasa rápido o no se le pasó rápido, todos esos serían elementos subjetivos y psicológicos. Por eso los va a desaparecer. Y a Husserl, pues eso no le pareció, ¿no? Entonces por aquí voy a poner a Husserl
acercándose a Heidegger, o más bien abriéndole el camino y la puerta, pero no, las propuestas pues no son idénticas de Husserl y de Heidegger, ¿no? Husserl dice que Einstein ha desterrado a Michelson y a Morley del experimento del éter. Es decir, espérenme tantito, lo quiero mover. Ahí está. Y eso sí lo vamos a poner en otro colorcito. Si me deja el pizarrón. Pues creo que no. Ya, sí. O sea, Husserl está ya encaminando a Heidegger a volver la mirada hacia el ser. Para ellos, y por supuesto que yo no soy experta en existencialismo y por favor consultan a sus profesores de existencialismo, pero lo que sí tengo claro es que como que toda el edificio filosófico que construyen está basado en primer lugar desde el ser y de allí todo lo demás va a emanar y tienen que hacer una distinción entre lo externo y lo interno, entre el yo y la otredad, pero después lo van a terminar disolviendo, ¿no? Y eso sí es de lo que también nos va a hablar Jimena Canales aquí cuando nos dice que Heidegger quiere disolver estas nociones de objetivo, subjetivo, interno, externo. Lo quiere superar. Las dicotomías interno-externo o subjetivo-objetivo que estarían claramente en el debate entre Bergson y Einstein, subjetividad, mientras que acá estaba la objetividad, ¿no? Creo que hay un mensaje chistoso ahí. Ustedes sí están viendo bien el pizarrón, ¿verdad? Sí, muy bien. Es que creo que puedo decidir quién ve lo que comparto y quién no, pero ya esas son las cosas raras que me está avisando Zoom. Bueno, vamos a continuar con nuestro capítulo. Heidegger propone ser precientífico, analizar el tiempo antes de ser dividido en sus cualidades internas y sus cualidades externas, superando también la dicotomía objetivo-subjetivo. Muchos pensadores siguen a Husserl en esta idea de que la fenomenología debe ser la solución a la crisis que ha generado la ciencia, pero Heidegger no lo va a seguir tan fielmente. Heidegger se distancia de Husserl y da en Friburgo, Alemania, en 1942 y 1943, unas conferencias sobre Parménides y sobre Heráclito, asociando a Parménides con Einstein y a Heráclito con Bergson. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a ver el poemita de Parménides. Ahorita regresamos al pizarrón. Voy a compartir el navegador y aquí tenemos el poema. Creo que por donde está lo de las yeguas se ve un poquito lo de la eternidad. Aquí. Las yeguas te llevan hasta nuestra casa. Este camino está fuera del transitar de los hombres. Está allá en la esfera de los dioses. Es imperturbable. Déjenme ver. Es que hay un momento como cuando llega una puerta y dice que salen las diosas a recibirlo. No obstante, aprenderás también. Las apariencias habrán tenido que existir genuinamente, siendo en todo momento la totalidad de las cosas. Lo mismo es para pensar y para hacer. Me es indiferente dónde comience, allí volveré de nuevo. Es necesario lo que es, decir y pensar sea. En fin, creo que estoy haciendo así, destrozando el pobre poema. Pero lo he leído un par de veces en clase sobre la eternidad justamente.
y voy resaltando como los conceptos que me parece que dan más claridad respecto a la eternidad. A ver si encontramos algo. Lo voy a ir avanzando en la pantalla, lo voy a hacer grande. ¿Ahí ustedes lo alcanzan a leer? Sí. Muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí sí hay una palabra muy importante que es imperecedero, inconmovible, completo. No fue jamás ni será, pues ahora es todo junto. Estas son así las frases que se parecen al universo bloque. ¿Qué es el universo bloque? Ah, no, este es Friburgo. Bueno, vamos a poner aquí universo bloque. Quiero ir a una imagen de la cosmología, exacto, esta. O sea, yo así es como me imagino el universo bloque, en donde todo lo pasado y todo lo futuro y todo lo presente para nosotros está ocurriendo en un mismo momento. Y la falsa ilusión de que está fluyendo el tiempo se debe a que nosotros vamos viviendo una sucesión espaciotemporal en ese universo, pero en realidad todo está ocurriendo al mismo tiempo. Esa es la propuesta teórica de la cosmología del universo bloque. Déjenme ver si encuentro alguna otra idea útil donde se vea como un hombre. Lo voy a poner en inglés porque a veces hay más imágenes. Block Universe, Flow of Time. Ajá. Bueno, pues es más o menos lo que les estaba comentando. Esta sería, por ejemplo, la historia del universo, en donde decimos que en el pasado ocurrió el Big Bang y luego se generó la inflación y un montón de partículas y luego pues ya las galaxias como las conocemos ahora, separándose las unas de las otras. Pero según el universo bloque, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, por eso lo han relacionado con esos versos de Parménides en donde todo ocurre en el mismo momento. Ahora es todo junto. Muy bien, vamos a nuestro pizarrón. Para ir cerrando el capítulo. Entonces, bueno, de este lado pues tenemos eso, ¿no? Es un universo estático e inmutable, donde toda la historia de un sistema físico se expone como un todo estable y, por supuesto, tiene que ver con la medición de los relojes también, es otra característica que resalta mucho Heidegger en el concepto einsteiniano. Del lado de Bergson, reconoce que sí le gustó cómo hizo un análisis profundo del tiempo Bergson, eso sí lo reconoce, y dice que la mayor aportación es que nos mostró que el tiempo está entrelazado con la conciencia. Eso sí, es aportación de Bergson, pero bueno, pues también se suele hacer la dicotomía de que este es un tiempo irracional o una propuesta irracional, mientras que la de ese sería la racional, ¿no? Ahora me voy a bajar un poquito, o sea, voy a hacer esto. ¡Uy, qué horror! Espérense, no. ¡Qué desastre! Ya, ¿saben qué? Voy a borrar este pizarrón y nos vamos a poner uno nada más para la propuesta conciliadora. No, es que no es conciliador, más bien rompe con las otras dos. Heidegger, tiempo fenomenológico. Ahí está. Es imperiosa la salida de este callejón que han creado Einstein y Bergson.
y que nos está llevando al destino de Occidente. Heidegger propone el concepto de cotidianidad como un territorio que ensambla los tiempos. Bueno, entonces es un poquito conciliador, pero sí me parece que es, o sea, que es crítico al mismo tiempo, no solo conciliador. También resalta la textura, el hecho de poder alcanzar, ver o tocar algo. Esta cuestión de si está arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, si lo puedo tocar o no, ver, sentir cerca. La tecnología, según Heidegger, y sí, esto sí, seguro ya se los conté en alguna clase, hay un español que se apellida Borja, que escribe súper bonito sobre Heidegger y que hace una reflexión de la afección de la tecnología en el ser. Entonces, ¿qué nos dice Heidegger? Pues que la tecnología afecta cómo percibimos las distancias o cómo nos acercamos, nos aproximamos a lo que nos rodea. Entonces voy a poner la tecnología como afectiva o como afecciones de las distancias y por lo tanto de las experiencias. Y por aquí se plantea una pregunta que me encantó, que dice, ¿por qué ciertas personas parecen no tener tiempo suficiente nunca? Creo yo que nos pasa más en las ciudades, cree Heidegger que nos pasa más cerca de los aparatos. Bueno, no quiero decir aparatos, es que es súper delicado los términos que utilizamos, porque una cosa es una máquina y otra cosa es la tecnología. Entonces simplemente voy a decir que la sensación de que no tenemos tiempo disponible aumenta conforme tenemos más contacto y necesidad de la tecnología. Entonces, lo que decía este conferencista Borja es que necesitamos una especie de terapia para acercarnos a la naturaleza y alejarnos a ratitos de la tecnología, si bien ya no podemos vivir sin ella. Aquí lo que se menciona es cómo cerca de un tren se puede sufrir de aburrimiento o de ansiedad. Esperándolo, ¿no? En entornos tecnológicos parece que se aumentan estas sensaciones. Y otra pregunta súper padre que se plantea aquí es ¿qué tiene que ver? Y yo la voy a transformar, ¿eh? O sea, la de Heidegger es ¿qué tiene que ver la tecnología, la máquina de escribir, con Parménides? Y para el día de hoy sería cómo afecta la tecnología a nuestra percepción del tiempo. Y voy a cambiar percepción por experiencia, porque percepción suena a psicología, que es justamente la crítica que hace Heidegger a su profesor Husserl, que como que seguía viendo las cosas desde categorías científicas psicológicas, y él pues ya las quiere superar. Entonces ya me voy a callar para dejar los últimos 5 minutitos por si ustedes tienen dudas y comentarios. Solo ya llegando a este punto de cómo la tecnología nos afecta, les comparto que también tengo este libro que se llama Referéndum Twitter. No sé si vino hoy a la clase Darío, déjenme ver, porque él es el que me ha conocido en mis momentos twitteros, pero creo que hoy no vino. Pero bueno, yo me compré este libro porque me parecía que me estaba absorbiendo demasiado tiempo esa red social, y es un libro muy crítico, muy crítico de las redes sociales. Entre otras cosas, tiene aquí 99 razones, así se llama uno de los capítulos, 99 razones para distanciarse de Twitter. Y seguramente a Heidegger, si viviera, le parecerían bien muchas de estas, ¿no? Pero bueno, pues aquí lo voy a dejar. Espero haber provocado alguna idea para el trabajo final o reflexión final. Yo creo que hay muchas en este capítulo. Siento que fue mi capítulo favorito de todos los que hemos leído.
Y pues voy a dejar hasta aquí la clase y les doy la palabra. Déjenme, dejo de grabar.